Bienvenidos al episodio número 28 de esta serie de videos. En este video lo que voy a hacer es explicarles cómo trazar el Fibonacci, que seguramente es algo que se mueren por hacer porque les he explicado ya algunos conceptos básicos y de manera breve, pero no específicamente cómo trazar el Fibonacci y qué provecho sacar de este trazado, o de cómo anclar el Fibonacci. Bueno, voy a aplicar el trazado de un Fibonacci a una representación gráfica neutra, ya saben, con estas líneas, ¿ok? Y voy a hacerlo de manera, o mejor dicho, en un fractal alcista y la misma aplicación va para un fractal bajista, ¿de acuerdo? Bien, tenemos un fractal alcista. Pero este fractal alcista, imagínense que está bajo el esquema de un gráfico de líneas, ¿sí? Algo que podría estar omitiendo, y de hecho lo omite, no podría, sino que sí lo está omitiendo, el gráfico de líneas son las mechas que pueden existir o que existen en su defecto en el gráfico de velas japonesas. Sí, porque siempre vamos a tener, o por lo general vamos a tener, puntos más altos o más bajos creados por las mechas en un gráfico de velas japonesas. Ahora bien, cuando uno decide trazar la herramienta del Fibonacci, si recuerdan en uno de los episodios anteriores cuando yo les enseñaba a configurar su Fibonacci, tanto en MetaTrader como en TradingView, les hablaba acerca del imán. Bueno, este imán vamos a tener que utilizarlo en TradingView, ¿de acuerdo? Para que el precio desde el cual estamos anclando la herramienta de Fibonacci sea el más preciso posible. Esto quiere decir que, por ejemplo, el mínimo más bajo de este fractal alcista, que estaría formado por la mecha, sería o reconstituiría el 100% de nuestra herramienta de Fibonacci. El punto más alto de este fractal alcista, constituido por el punto más alto de la mecha, sería, por lo tanto, nuestro punto cero de nuestra herramienta de Fibonacci. Yo coloco acá 0% MM, que significa de mecha a mecha, y 100% de mecha a mecha. Ahora, imagínense ustedes que han decidido por defecto trabajar el nivel del 79%. Es decir, van a colocar sus operaciones siempre en el 79% porque resulta que es el nivel que les brinda, mejor dicho, el mayor ratio posible. Entonces, vamos a colocar allí el 79%. La gran pregunta que surge aquí es, ¿qué sucedería si es que yo trazara ahora mi Fibonacci o si yo anclara ahora mi Fibonacci de cuerpo a cuerpo? Es decir, desde el mínimo más bajo formado por los cuerpos hasta el máximo más alto formado por los cuerpos. Y hablo de esta manera debido a que estoy hablando de un ejemplo en un fractal alcista, ¿ok? Y vale la aclaración. Muy bien, esto quiere decir que cambiarían nuestros valores, ya no estoy hablando de mecha a mecha, sino de cuerpo a cuerpo. ¿Y qué quiere decir esto? Que el rango de lectura se reduce, ¿ok? Cuando el rango de lectura se reduce, esto quiere decir, por lo tanto, que ese 79% que tú habrías elegido como tu nivel de compra, ¿no? Por defecto, ya no estaría en el mismo nivel que el 79% medido del Fibonacci en este fractal, en este caso, de mecha a mecha, ¿correcto? Así que para entender esto, lo primero que voy a hacer es cambiarle el color a este 79% de mecha a mecha y lo voy a pasar a un color naranja, ¿de acuerdo? Y ahora voy a colocar el 79% del Fibonacci de cuerpo a cuerpo. Si se dan cuenta, está un poquito más arriba, ¿verdad? Y eso sucede porque evidentemente el rango se ha reducido. Y si no han notado la diferencia, voy a volver a colocar allí el 79%, ese nivel, ¿sí? Resultante del anclaje o la medición de este fractal de mecha a mecha, ¿de acuerdo? ¿De qué me sirve esto? Bueno, esto me sirve para identificar un área de confluencia. Sí, así la vamos a llamar, confluencia. ¿Qué significa confluencia? Bueno, una unión, ¿sí? Una unión, una intersección también. Se podría decir así de esa manera, valga la aclaración. Ahora bien, si estoy hablando de una confluencia, esto quiere decir que puedo yo trazar esa área, esta zona. Sí, y es que vamos a denominarla como nuestra área seleccionada para colocar una operación en compra. ¿Ok? Genial. ¿Esto qué quiere decir? Que podríamos utilizar esta zona para colocar una ¿qué? Una potencial compra, esperando que el precio desarrolle o cree, genere un movimiento alcista. Pero aquí también tengo que darles unas pautas específicas.
No existe manera correcta de trazar el Fibonacci o manera absoluta de trazar el Fibonacci. No quiero decir que no existe manera correcta y me corrijo, sí, porque la manera correcta es trazarlo de mecha a mecha o de cuerpo a cuerpo. Esa sería la manera correcta. La manera incorrecta sería agarrar cualquier punto del gráfico y hacer con el Fibonacci lo que sea. No, hay que trabajar bajo pautas específicas, ¿ok? Entonces, con esto en mente, vamos a irnos al gráfico pensando que toda la información que obtengamos de la medición del Fibonacci en un fractal, tanto de mecha a mecha como de cuerpo a cuerpo, la tenemos que aprovechar siempre que tengamos una proyección en mente. Y vamos a aprovechar esa información al máximo. Veamos una imagen. En esta imagen gráfica lo que estoy haciendo es tomar un máximo y un mínimo. Sí, un máximo y un mínimo con el fin de identificar los niveles óptimos de entrada a los cuales el precio podría llegar para colocar en este caso una operación en venta. Ahora, una vez que identifico en este caso 62% de mecha a mecha y lo coloco evidentemente allí, tengo que hacerme una serie de preguntas. En este caso serían tres en específico. La primera pregunta sería, ¿dónde colocaría mi stop loss? La segunda pregunta sería, ¿dónde colocaría mi take profit? Y la tercera pregunta sería, ¿a qué hora colocaría mi operación? Recuerden que cuando ustedes van a trazar un Fibonacci o, dicho de otra forma, anclar, voy a utilizar cualquiera de los dos términos, ¿de acuerdo? Para que no se confundan. Cuando ustedes quieren utilizar la herramienta, tienen que considerar un horario líquido, es decir, un horario que esté dentro de las sesiones más volátiles que hemos estudiado en los primeros episodios de esta serie de videos. Si no los conocen, vayan a los primeros episodios en donde hablo acerca de las sesiones, ¿ok? Para que tengan esa idea clara. Continuando con lo que nos interesa, no solamente vamos a tener en consideración este nivel del 62% que ha sido el resultante del anclaje de este fractal de mecha a mecha, sino también vamos a trazar el Fibonacci de cuerpo a cuerpo. De acuerdo, en este caso el punto más alto formado por los cuerpos y el punto más bajo formado por los cuerpos. Y en este caso me encuentro con una confluencia, una unión de niveles, en este caso del 62% con el 70.5%, pero del rango de cuerpo a cuerpo. Ahora, como lo mencioné, yo tengo también acá una línea vertical trazada, una línea vertical que me indica la hora a la cual se está colocando o se estaría colocando la operación, que serían aproximadamente las 3 de la mañana, que forma parte de básicamente la sesión de Londres. Sería entonces una operación en un buen horario, una operación en venta que aparentemente permite que el precio alcance el mínimo del fractal que estamos trazando, tanto el mínimo formado por los cuerpos como el mínimo formado por las mechas. Y aquí viene lo interesante, porque en base a la información que nosotros capturemos de realizar este ejercicio, es que vamos a poder establecer tanto el lugar adecuado para nuestro stop loss como el lugar adecuado para colocar nuestro take profit, y me refiero a tanto los máximos como los mínimos que se forman por las mechas como por los cuerpos. Veamos otro ejemplo para ir calentando. Yo estoy trazando este fractal bajista, ¿sí? De máximo a mínimo de mecha a mecha, e identifico el nivel del 62% de mecha a mecha. Pero ahora lo que voy a hacer es trazar ese mismo Fibonacci de cuerpo a cuerpo y voy a mantener ese nivel con esa línea de tendencia o ese segmento que indico como 62% de mecha a mecha, y me doy cuenta que también confluye con el 70.5%. Ahora bien, no tomen esto como un patrón, es decir, no siempre se va a repetir la confluencia del 62 con el 70.5. En ocasiones se pueden encontrar, mejor dicho, con una confluencia de los mismos niveles, es decir, que el 70.5 del anclaje del mecha mecha coincida con el 70.5 del anclaje de cuerpo a cuerpo, ¿sí? Así que, repito, no tomen esto como un patrón, esto no es que se repita toda la vida, pero estamos calentando, recuerden. En este caso, la operación se nos generaría, según el horario, a las 19 horas. Ahora, si el setup parece, vamos a llamar setup a toda operación potencial que podamos tomar, ¿de acuerdo? Basado siempre en un análisis. Entonces, este setup, sí, aparentemente es muy bonito, eh, aparentemente podríamos tomarlo, pero no está dentro de un horario líquido. Ahora, las probabilidades de que el precio genere un movimiento importante dentro de este marco de tiempo
son bajas. En este caso sí tuvimos un movimiento de bastante relevancia, luego de varias horas, considerando que la temporalidad que estamos estudiando es de una hora. ¿Sí? Así que consideren ello. Si ustedes colocan una operación en este horario, van a tener que esperar un poquito, pero por esa razón establezcan su horario operativo dentro de los lapsos más volátiles del día. Bien, con este ejercicio seguimos calentando, pero pasemos a otro. Y este es uno de los más interesantes que puedo mostrarles o que les voy a mostrar en esta presentación o en este video. Cuando hablo de trazar un fractal de mínimo a máximo, en este caso de mecha a mecha, no importa cuál sea el mínimo más bajo, pero tengo que tener en consideración ese mínimo más bajo, ¿ok? Y me lo llevo, o mejor dicho, me llevo la herramienta hasta el máximo más alto formado desde ese mínimo más bajo. Ahora bien, como lo mencioné en alguno de los episodios anteriores donde les explico cómo configurar la herramienta de Fibonacci, no van a trazar su herramienta en medio de todo el gráfico porque eso les dificultaría la visibilidad de la información, ¿de acuerdo? Entonces, utilizando el imán, van a anclar su herramienta de mínimo a máximo y solo utilizar una línea de tendencia o un segmento que tenga una nomenclatura. En este caso yo coloco el 79% de mecha a mecha, pero acá hay un detalle interesante. Y es que los cuerpos están por encima de esa mecha o ese mínimo que está más bajo. Pero eso no es todo. Aunque parezca obvio, yo tengo, en este caso, que anclar mi Fibonacci, pero no del cuerpo de donde proviene esa mecha. Es decir, esta mecha está aunada a este cuerpo de vela en específico. Pero cuando yo hago el anclaje de cuerpo a cuerpo, no estoy tomando en consideración, si se dan cuenta, el cuerpo de esta vela, sino más bien los cuerpos más cercanos a esa mecha. ¿Me explico? No necesariamente el cuerpo de la vela que está unida a esa mecha que es el mínimo o que forma el mínimo más bajo. ¿Me explico? Espero que esto esté comprendido. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir a mí tener un panorama claro de dónde poder colocar el stop loss. Pensemos un momento. Si yo, por ejemplo, proyecto un movimiento alcista después de anclar el Fibonacci de mecha a mecha, entonces entiendo que mi stop loss tendría que estar en el punto de origen del fractal alcista que estoy midiendo. En este caso, el mínimo de este fractal, que es el 100% del Fibonacci de mecha a mecha. Pero ¿qué pasaría si yo coloco mi stop loss en el 100% de este Fibonacci anclado de cuerpo a cuerpo? El precio caería, aquí quizá no me tocaría el stop loss, pero en cuanto suba, crearía esta vela bajista y con esta mecha inferior me neutralizaría el stop loss, me rompería el stop loss y esa operación básicamente se cerraría. Y luego, ¿qué sucedería? Que el precio se iría en la dirección que yo había proyectado. Entonces, cuando ustedes realicen este ejercicio, se van a dar cuenta de los lugares óptimos para colocar, en este caso, el stop loss. Ahora veamos un siguiente ejemplo. En este caso, les voy a hablar del take profit. Cómo yo puedo establecer adecuadamente el take profit después de ver la información que tengo al trazar mi Fibonacci tanto de mecha a mecha como de cuerpo a cuerpo en un fractal. En este caso voy a tomar este máximo de referencia y este mínimo de referencia formado por esta mecha. Lo siguiente que voy a hacer es denominar a ese mínimo como un sell side liquidity, porque yo entendería que eso es un sell side liquidity. Y también voy a trazar el Fibonacci de una vez de cuerpo a cuerpo. Entonces, al trazar el Fibonacci de cuerpo a cuerpo, ya con el nivel del 79% marcado, ¿de acuerdo? Encuentro esa área de confluencia que sería mi área seleccionada para venta, ¿verdad? Ahí ya la tendría. No le coloco en este caso una sombra porque quiero que sea visual para ustedes. Aquí coloco en este mínimo sell side liquidity con signos de interrogación, ¿verdad? Porque esperaría que el precio alcance ese nivel. Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa en estos casos? Primero, el stop loss. El stop loss evidentemente estaría en este máximo que sería el máximo del fractal que estoy midiendo o al que le estoy anclando el Fibonacci. Genial, eso ya está definido. El objetivo, bueno, el objetivo sería este mínimo. El precio comienza a caer, pero no alcanza ese mínimo. Sin embargo, si tu take profit hubiera estado en el mínimo formado por los cuerpos, probablemente sí se hubiera alcanzado. Ahora, ¿qué sucede luego?
piensen primero en que estamos en temporalidad de una hora, así que cada vela que ustedes ven en esta imagen representa una hora de vida, por decirlo así. Es decir, que cada vela que ustedes ven aquí se formó en una hora. Sí, este mínimo que yo marco como sell side liquidity lo coloco en con signos de interrogación, perdón, porque si yo estuviese en una operación, claro, y estuviese comenzando, ¿no? Yo entendería que el precio debería buscar ese mínimo. Pero veamos qué pasa para que el precio busque ese mínimo. Miren, el precio sube, ¿sí? ¿Y dónde se supone que está tu stop loss? Aquí. ¿Qué quiere decir esto o qué moraleja se captura de esta imagen? Que, por ejemplo, si tú no hubieras colocado tu take profit en este mínimo formado por los cuerpos y hubieses mantenido tu operación, ¿sí? Con el stop loss en el mismo lugar en el que lo colocaste sin break even, básicamente tu operación se hubiera cerrado en stop loss o se hubiera cerrado, perdón, en break even, justo acá, ¿sí? Bueno, depende de las decisiones que hayas tomado. Ahora, no voy a hablar de qué hubiera pasado si hubieras mantenido la operación. ¿Por qué? Porque acá no se pudo mantener la operación. El stop loss estaba establecido en este máximo y ya está. Me explico. En el punto de origen del fractal que estabas midiendo o que estabas anclando, trabajando. Punto. No hay más que decir al respecto. Ahora bien, si no hubiera sucedido esto, esta neutralización, si eso no hubiera sucedido, entonces imagínate la cantidad de horas que hubieras tenido que esperar para que el precio alcance ese sell side liquidity. Sí, al final ese sell side liquidity fue alcanzado, pero no en el marco de las condiciones que tú hubieras esperado. ¿Me explico? Entonces, por eso es importante que realicen este ejercicio en sus inicios, ¿no? Es un ejercicio de iniciación o de inducción hacia el análisis que deben realizar. Recuerdo que alguna vez estuve enseñando a algunos estudiantes de mentoría personalizada y me decían, Ángel, ¿esto a mí de qué me sirve? Con esto no me voy a hacer rentable. No es que te vas a hacer rentable con esto, pero vas a poder entender cómo reaccionar ante contextos específicos. ¿Me explico? Y esto es solamente la punta del iceberg, por decirlo así. Veamos una siguiente imagen. En este caso, lo que yo tengo es un fractal que estoy anclando, básicamente. Bueno, la herramienta del Fibonacci ya la tengo trazada desde este mínimo hasta este máximo, que es un máximo bastante alto formado por una mecha. Pero van a haber casos particulares en los que cuando yo quiera trazar el Fibonacci de cuerpo a cuerpo, un siguiente máximo va a tener los cuerpos por encima de los cuerpos que tienen esa mecha más arriba. ¿Qué tengo que hacer aquí? Bueno, el criterio que tienes que aplicar en estos casos es que básicamente vas a tener que, lo primero que tenemos que hacer, según lo que hemos visto en la imagen, trazar nuestra herramienta de Fibonacci, ¿sí? En este caso, con la línea de tendencia, ese segmento, darle la nomenclatura 70.5% de mecha a mecha. Y lo siguiente que vamos a hacer es el Fibonacci lo vamos a trazar de cuerpo a cuerpo, pero en este caso no estoy anclando el Fibonacci o digamos, el segundo punto del Fibonacci a la vela que tiene la mecha más alta, sino a las velas que tienen los cuerpos por encima del máximo anterior. De esta manera es como se va a moldear tu criterio. ¿De acuerdo? Así es como lo tienes que hacer. En este caso y como conclusión, puedo darme cuenta de que el 70.5% coincide también con el mismo 70.5% tanto de mecha a mecha como de cuerpo a cuerpo. Era algo que les comentaba hace algunas láminas. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, la operación se genera a las 12 del mediodía. Seguimos en sesión de Nueva York, así que ustedes deciden si colocan esa operación o no. Vayamos a la actividad que tenemos para esta presentación. Lo que van a hacer es trazar la herramienta de los retrocesos de Fibonacci en su plataforma de TradingView y realizar anotaciones sobre los lugares en donde hubieran colocado su stop loss y su take profit. ¿A qué me refiero? A los lugares como los máximos, los mínimos, que se hayan formado tanto por los cuerpos de las velas o por las mechas de las velas. Y van a comentar sobre sus posibles operaciones, además de considerar el horario.
En este caso, por ejemplo, ¿no? Tuvimos una lámina en la que les mostré que la operación se generaba alrededor de las 7 de la noche. Entonces ustedes tienen que decidir si sería bueno colocar sus operaciones allí o no. Quizás deberían revisar una serie de ejemplos que les permitan a ustedes definir si es adecuado o no es adecuado. Me explico. Esos máximos o esos mínimos que se terminan por romper las van a establecer como zonas de buy side liquidity o sell side liquidity según corresponda. Espero que hayan aprendido algo nuevo, que esta sea una manera de ejercitar su capacidad y su futura habilidad de análisis y nos vemos en el episodio número 29.